Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de Salud Unal Contigo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la profesora Patricia Montañez. Buenas tardes, profe Patricia, ¿cómo está? Hola, Mafe, muchas gracias. ¿Cómo estás? La profe Patricia es profesora titular del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Es, y lo voy a decir sin temor a equivocarme, la mejor neuropsicóloga que tiene Colombia, uno de los referentes para Latinoamérica, maestra de muchos, excelente maestra, con un ejemplo inspirador en su tema, pero también, profe, lo que nos viene a presentar hoy es algo que es hermoso, que es la neuropsicología del dibujo. Entonces, profe Patricia, muchas gracias por estar hoy con nosotros y ya la dejo en el programa. Por favor, sus preguntas las pueden colocar en el chat y al final las hacemos. Mil gracias, profe, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mafe, sobre todo pues, por invitarme a presentarles esta charla. Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar a revisar este tema. Me dicen si ya... Todavía no. Ok. Ahí ya está cargando. Listo, ahí ya está. Aquí ya, ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. Sí, señora, ya se ve. Ok, entonces vamos a empezar por acá. Bueno, entonces pues muchas gracias por estar aquí en línea. A Mafe por haberme invitado a presentarles entonces esta charla en torno a la neuropsicología del dibujo. Cuando hablamos de dibujar, hablamos de una característica de los seres humanos. Es un signo de la sorprendente evolución del cerebro para sofisticadas habilidades simbólicas y comunicativas, de la compleja capacidad que está influenciada por variables que son tanto del desarrollo como del aprendizaje y de la cultura. Es una habilidad que se puede aprender y también es una habilidad que se puede alterar o perder como consecuencia de un daño cerebral. Yo les voy a presentar dos proyectos en torno al dibujo que hemos trabajado en nuestro equipo. Uno es de los estudios de cognición, lengua y cultura de la comunidad indígena ICU, que ya tiene la aprobación del sistema de la División de Investigaciones de Bogotá, que coordinamos entre neuropsicología, antropología y lingüística, y de el cual pues les presentaré algunos resultados preliminares, y un programa que está en construcción, que hemos trabajado mucho con todo este equipo de neuropsicología, que se llama COVID-19 y enfermedad de Alzheimer, programa virtual de acompañamiento y estimulación cognitiva. Y uno de los ejes de este programa, pues, es el dibujo como método de estimulación, que también entonces voy a contarles un poco en qué va ese desarrollo de esta propuesta. Cuando hablamos de dibujar, entonces decimos que hablamos de una habilidad que requiere de un amplio espectro de capacidades que se convierten en una habilidad integrada. Involucra habilidades perceptuales que se pueden entrenar y que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción de bordes, de espacios, con la percepción de relaciones, de luces, de sombras, con la percepción del todo. Y el progreso pues va a depender de la práctica, del refinamiento de la técnica, del aprendizaje de la forma de usar esas habilidades. Y en el proceso de aprender a dibujar también se puede aprender a ver, aprender a percibir la belleza de las formas que a veces pasan desapercibidas. Involucra también dibujar habilidades visoespaciales, analizar, comprender, manejar el entorno mediante la exploración visual y pues lo que tiene que ver con la cognición y representación mental del espacio, y también con habilidades visoconstruccionales, integrar las habilidades visomotoras para dibujar y copiar dibujos incorporando sus elementos, las relaciones espaciales y elaborando un plan motor. A su vez, procesos atencionales tanto simples como complejos, conocimiento conceptual, información semántica acerca de lo que se dibuja y mecanismos de planeación y ejecución.
Entonces es una habilidad que involucra muchas habilidades al mismo tiempo y neuropsicológicamente, pues esta es una figura que es muy reconocida dentro de la neuropsicología, que se llama la figura compleja de Rey-Osterrey y que como estamos viendo ahí, pues esa reproducción es como la que los controles normalmente harían, que es copiar a partir de el marco general, luego de las agrupaciones de elementos y finalmente de los detalles. Es una figura que no tiene sentido, que aparentemente es difícil, pero que en los estudios que se han realizado, las estandarizaciones han mostrado que ya a partir de los 7 años, entre los 7 y los 12 años, ya cualquier niño se da cuenta que hay una figura que está compuesta por diversos elementos y en general la pueden copiar sin dificultad. Es una figura que neuropsicológicamente entonces se califica de acuerdo a los 18 elementos que la componen y la calificación es sobre 36, pero a su vez también se califica, por ejemplo, en relación a la forma o la estrategia a partir de la cual las personas dibujan. La neuropsicología del dibujo proviene de diferentes fuentes, tanto de estudios en controles, en personas normales, como de personas con lesiones cerebrales, de lesiones de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo, y se han estudiado tanto personas que no eran artistas antes de la lesión, como artistas que sufren un daño cerebral y en quienes se ha investigado la forma en la cual sus obras y su estilo pictórico cambia dependiendo de si la lesión es derecha o izquierda. También se han estudiado muchos pacientes con enfermedades neurodegenerativas y que nos han enseñado entonces mucho acerca de cómo funciona el cerebro en relación a las habilidades para dibujar. En los controles, son estudios que se han hecho relativamente hace poco tiempo, dado que para estudiar cómo funciona el cerebro o qué está pasando en el cerebro mientras, por ejemplo, dibujamos en personas normales, pues se requiere de una alta tecnología, de estudios, por ejemplo, con resonancia magnética funcional, con estudios con positrones, con espectroscopía funcional infrarroja, estudios que desafortunadamente, por ejemplo, pues en Colombia no es muy posible realizar para hacer investigación sobre el dibujo, pero son estudios que nos han aportado bastante en esa aproximación o a esa búsqueda de las bases anatómicas y funcionales del dibujo. Este, por ejemplo, es un estudio reciente en donde se evaluaron las ejecuciones de personas normales, de universitarios jóvenes, y se observó las diferencias en las activaciones cerebrales, en actividades como colorear esos mandalas o garabatear al interior de ese círculo o hacer un dibujo libre. En general, lo que se encontró fue que pues, esta área era un área compartida para todas las actividades, el área frontal de programación de la tarea probablemente, pero también encontraron los autores que había áreas diferentes de activación dependiendo del tipo de tarea. Cuando se compara la copia versus el delineado, hay una activación significativa bilateral de regiones occipitales y cuando se trata de activar, digamos, las representaciones de memoria, había una activación más significativa de lo que llamamos el cíngulo, la corteza prefrontal medial y ventral, la corteza frontal inferior, el surco intraparietal. Lo mismo en este estudio también de Ferber del 2007, comparan cómo dibujan las personas objetos reales y objetos sin sentido. El experimento incluía dibujar a partir de una palabra, copiar un objeto real o un objeto sin sentido o rastrear una figura. En este estudio también, pues, los autores encuentran diferencias en los lugares, digamos, de activación cerebral, dependiendo de si se trataba de dibujar o de copiar. Cuando se trata de copiar figuras reales versus no reales, había una mayor activación en áreas más occipitales y del putamen y de la corteza frontal medio lateral.
Estos estudios, por ejemplo, corroboran parcialmente las hipótesis que se hacían los autores, basados en el hecho de suponer que ante la copia, que implica una retroalimentación visual constante y una atención que se alterna permanentemente al comparar la copia con el modelo, hay mayor activación en áreas que se asocian con el procesamiento visual y con procesos complejos atencionales, como son el giro lingual, el cuneus, y cuando se trata de evocar, había una mayor activación, por ejemplo, de áreas asociadas con memoria, con atención, con planificación, con movimiento, con intención, y el cíngulo anterior. Entonces, una síntesis, digamos, de varios de estos estudios en controles que han sido hechos buscando como los correlatos cerebrales de la actividad pictórica, pues han mostrado que hay diferencias en activaciones en diferentes regiones y que en general la planeación, el automonitoreo, la intención para la acción se asocia más con regiones anteriores del cerebro, con el giro cingulado, la velocidad de la mano y el control motor más con la región prefrontal dorsolateral, la participación en componentes cognitivos, sensoriales y motrices con la corteza parietal posterior, y que hay diferenciación, digamos, en activación, por ejemplo, al dibujar espontáneamente o al dibujar figuras con o sin sentido. Una fuente también de en estudios pues ha sido el estudio del desarrollo, digamos, de estas habilidades pictóricas, y otra, el desarrollo de estas habilidades también en comparación con diferentes culturas. Entonces, este es uno de los productos de resultados preliminares que hemos hecho dentro del proyecto del estudio con comunidad ICA, y que constituye en este caso el trabajo de grado de Bárbara Forero, como el dibujo como método de estudio de las funciones mentales en diferentes culturas. Evaluamos, por ejemplo, diferencias visoconstruccionales entre estos grupos culturales, que eran niños indígenas de la comunidad arhuaco, de las ciudades, pues, de los sitios de Catansama y de Buncuimaque, y niños interculturales, que son niños que no son indígenas, pero que viven en zona rural de la Sierra Nevada, y niños urbanos. Y comparamos la ejecución en esta figura compleja de rey y en dibujos como el tucán, que tienen una representación mental que son conocidos, y miramos las diferencias en este grupo. Hemos estudiado hasta ahora 105 niños en estas 3 comunidades entre los 7 y los 13 años, y aquí vemos algunas de esas ejecuciones en diferentes grupos de edad, en niños rurales, en niños urbanos y en niños indígenas. Y los análisis estadísticos, por ejemplo, muestran claramente que hay diferencias estadísticas al comparar la forma en la cual se aproximan los niños a la copia de la figura de rey. Los resultados entonces muestran que la variable de nivel educativo es una variable fundamental para perfeccionar esta habilidad del dibujo de esa figura no significativa. No encontramos diferencias en la copia del tucán, pero hay, es más, una tendencia a los niños indígenas a hacer un mucho mejor dibujo que los niños rurales urbanos. Entonces, el desarrollo y la maduración de estas habilidades visoconstruccionales parece depender claramente tanto de las etapas del ciclo vital como de la escolarización. Cuando hablamos de patología, entonces hay estudios en pacientes tanto con lesiones de hemisferio derecho como de hemisferio izquierdo, y en personas que no son artistas, que sufren un daño cerebral del hemisferio derecho, que se ha considerado que es el hemisferio especializado para las funciones visuales, espaciales, construccionales, pues es en donde mayor evidencia hay de las alteraciones asociadas al dibujo. Por ejemplo, pacientes que tienen un daño cerebral como este, que es pues una lesión extensa en corteza parietal del hemisferio derecho, presentan un fenómeno que se llama la hemi-inatención, es donde las personas se comportan como si la mitad del mundo no existiera. Cuando se les pone a copiar una florecita como esta, dibujan la mitad y creen haber dibujado la figura completa, o los números del reloj también a un solo lado, la mitad de la casa. Es un fenómeno muy frecuente en lesiones agudas de la corteza parietal del hemisferio derecho.
También por lesiones derechas, pues se ve una gran dificultad, como ustedes ven acá, en la copia de una figura tan simple, tan sencilla como esa casita. Los pacientes tienen dificultad para organizar los detalles dentro del dibujo, para manejar la dimensionalidad y para organizar entonces espacialmente la figura, lo cual también obviamente se ve claramente en la copia de la figura de Rey, desde casos donde es posible ver que hay una aproximación cercana y que el paciente es capaz de detectar algunos de los clústeres o de los elementos y conglomerados que hay dentro del dibujo, pero que claramente no logra hacer una integración, a este que pues hay una desintegración mucho más severa, o a este pues que es un caos de líneas. Estos pacientes entonces tienen mucha dificultad, los pacientes con lesiones de hemisferio derecho, para manejar estos conceptos y para manejar las funciones en general visoconstruccionales. Este es un estudio de estos autores en el 2014 que compararon la ejecución en la copia de la figura de Rey, que es una figura que involucra más un componente visual y construccional complejo, y la prueba que se llama de orientación de líneas de Benton, que es más una prueba únicamente, digamos, visoperceptual. Y los autores pues querían ver si había o no diferencias en las activaciones, o en, más que en las activaciones, en las regiones de lesión, porque lo que hicieron fue comparar 111 pacientes con lesiones vasculares ocurridas de manera reciente, y hicieron un trazado, digamos, de las lesiones, y encontraron que evidentemente había unas áreas en las cuales convergen las lesiones, tanto para lo visoconstruccional como para lo visoperceptual, pero también encontraron que había diferencias significativas en los correlatos, digamos, entre el volumen de los infartos y la circunvolución occipital, parietal y angular derechas, cuando se trataba de la copia de la figura de Rey y no de la orientación de líneas. Es decir, que de alguna manera corroboran el hecho de que estas dos pruebas están evaluando diferentes funciones, y que aunque se superponen en muchas habilidades, tienen su especificidad. Cuando hablamos de artistas que han sufrido lesiones de hemisferio derecho, pues evidentemente es de gran interés, porque son personas que antes del daño cerebral ya tenían una gran competencia para pintar, que posterior a la lesión tienen dificultades que son similares a las que presentan las personas normales cuando tienen una lesión de hemisferio derecho, pero que se ven magnificadas de una manera impresionante en sus obras. Este es el ejemplo de los autorretratos progresivos de este pintor que se llama Anton Radersheidt, y aquí vemos pues muy cercano al momento de la lesión, que tiene una eminatención, que solo pintaba la mitad del lienzo y dejaba el resto en blanco, que le costaba mucho organizar las partes de la cara, que le costaba enormemente, aun cuando se ha recuperado parcialmente, colocar adecuadamente el lado derecho y el lado izquierdo, y que en una de sus últimas obras pues ha compensado bastante la minatención, pero prácticamente es como si fueran la mitad derecha y la mitad izquierda del cuadro pintados por diferentes artistas. Este es un pintor colombiano, naturalista, santandereano, que sufre también un accidente cerebrovascular de hemisferio derecho, y que infructuosamente intenta copiar una de sus propias obras. Este es un viejo que había pintado años antes de la lesión cerebral, y este es el intento que hace de copiar esta obra. Entonces vemos claramente que hay un aplanamiento, que no logra darle volumen al sombrero, que no logra colocar las partes de la cara, y que tiene muchas dificultades desde el punto de vista entonces visual, espacial, construccional, y pues los defectos que se observan en general en lesiones de hemisferio derecho, como en estos artistas, o en este que es un reconocido pintor, Lovis Corinth, que también sufrió un accidente vascular y que pintó muchos autorretratos durante su proceso de recuperación de esta enfermedad. Estos artistas, entonces, después del daño cerebral de hemisferio derecho, siguen pintando con su mano derecha si eran diestros,
pero sus trazos son inciertos, son poco fluidos, hay unos cambios muy, muy fuertes en su forma de utilizar la paleta y los colores, cambian, digamos, los efectos y no son capaces de producir, digamos, los efectos de profundidad con las sombras. Hay cambios en la composición general del cuadro, hay una pérdida significativa de los instrumentos de composición. Hay partes que no concluyen en el dibujo, hay un manejo inadecuado del espacio y pues tienden a representar de una manera inadecuada, digamos, la perspectiva. Entonces, estos son los cambios generalmente por lesiones de hemisferio derecho, que son muy visibles, que son muy dramáticos y claramente, digamos, representados. Cuando la lesión es en el hemisferio izquierdo, es mucho más difícil y sutil los cambios, sin embargo, han sido descritos en varios artistas con estas lesiones, es mucho más variable. Porque depende de la localización del daño en el hemisferio izquierdo, que generalmente se asocia con lesiones que resultan en alteraciones del lenguaje. Entonces, los pacientes que sufren lesiones del hemisferio izquierdo pierden muchas habilidades verbales y a su vez pueden ver comprometida su habilidad pictórica y también tienen adicionalmente muchos de ellos que aprender a pintar con la mano izquierda, porque la lesión del hemisferio izquierdo muchas veces, como el daño es opuesto, pues todo su hemicuerpo derecho está paralizado o limitado. Entonces, muchos de estos artistas que han tenido daño de hemisferio izquierdo y que siguen pintando, pues tienen que aprender a pintar con la mano izquierda. Esto es lo que está descrito, por ejemplo, en este caso, que es un muy reconocido pintor búlgaro que se llama Slatko Boyadjev y que antes de la lesión cerebral, pues era considerado como un gran narrador en sus cuadros. Los críticos de su obra dicen, por ejemplo, que él contaba en sus cuadros la vida de Brezovo y sus habitantes. Y después del daño cerebral, él aprende a pintar con la mano izquierda, reinicia la pintura, pero ya es como si hubiera otro pintor, nació otro pintor después del daño cerebral. Es un pintor que, dicen los críticos, pinta cuadros que jamás hubiera pintado antes de la lesión. Son cuadros en donde dicen afianza lo académico, abandona lo experimental del lenguaje propio, ya no hay como el virtuosismo que antes había y su lenguaje es muy primitivo, se convierte en unos cuadros que son muy geométricos y con incoherencias en las proporciones, que también vemos en otros autores que se han descrito con lesiones de hemisferio izquierdo. Por ejemplo, Afro Basaldella y Gianfranco Fase son dos pintores italianos que ya pues eran pintores abstractos antes del daño cerebral del hemisferio izquierdo, que aprenden a pintar con la mano izquierda y que sus cuadros ya no tienen la sutileza de antes, como en este que vemos de Gianfranco Fase, que algunos dicen que prácticamente uno siente el hielo y el frío que quería transmitir en su obra, y se convierten en pintores muy geométricos, muy basados casi en lo que especulamos son sus habilidades que sí están conservadas en el hemisferio derecho. Entonces, lo que se ha descrito por lesiones en el hemisferio izquierdo son defectos en el gesto pictórico. Se plantea que pues, la mano izquierda adquiere la destreza pictórica, pero que la pintura es mucho más simple, que hay descomposición del todo en los elementos, dificultad para controlar las secuencias, dificultad para crear efectos de profundidad y en general, como vemos en estos dos ejemplos, una solución como por bloques, simplificada y con colores muy homogéneos. Cuando hablamos de la demencia y la actividad pictórica, pues un resumen de muchos de los hallazgos en torno a estas enfermedades degenerativas fue el que hicimos en la recopilación de este libro que publicamos con Natalia Sierra y Diana Matallana en el 2011, que se llama pues, Las demencias y la neuropsicología del dibujo. Entonces, los pacientes con enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, pues tienen dificultades, por ejemplo, cuando se enfrentan a copias de figuras sin sentido, como la figura de Rey. Aquí vemos pues algunos de esos muchísimos ejemplos que tenemos de la manera en la cual personas
con enfermedad de Alzheimer se enfrentan a este dibujo sin significado. Y en los análisis, pues evidentemente las dificultades mayores están en la detección de los detalles, en la detención de los rasgos más significativos aislados, digamos, de los detalles del dibujo. Entonces, esto fue una comparación de todo un bloque de pacientes con enfermedad de Alzheimer en diferentes tareas de dibujo de la figura de Rey entre ellas. Un estudio muy interesante que ya tiene varios años, pero que es muy significativo en relación a las habilidades para dibujar y las disociaciones tan paradójicas y tan interesantes que se pueden ver en la neuropsicología, es el de Alex Martin en el 87. Él realizó un estudio planteando la gran heterogeneidad clínica, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, y muestra cómo hay un grupo de pacientes que tienen un deterioro circunscrito, por ejemplo, a la denominación, a la fluidez verbal, pero que conservan habilidades visoconstruccionales. Entonces son pacientes que tienen problemas verbales y sin embargo, lo visoconstruccional se mantiene muy bien, son capaces de copiar la figura compleja, por ejemplo, mientras que hay otro grupo que tienen una enorme dificultad para copiar la figura de Rey, para hacer tareas visuales, espaciales, y sin embargo conservan bastante bien las habilidades verbales, la capacidad para encontrar los nombres, para hablar, para entonces las funciones verbales y visoespaciales y construccionales parecen poder estar disociadas, digamos, en los pacientes. Pero quizá lo más interesante es mostrar que también al interior del dibujo mismo hay disociaciones. Entonces, este es un ejemplo también de este autor que muestra cómo un paciente que es incapaz o que tiene mucha dificultad para copiar esa figura de Rey, como vemos en este caso, sin embargo, puede copiar esta imagen que le presentan de un periódico. Entonces hay una enorme disociación entre la capacidad para copiar algo con sentido, algo con significado, y la capacidad para dibujar un objeto sin significado. Y todavía más dramáticamente se observa en este caso de otro autor que se llama Franklin, que también publicó un análisis de un caso clínico en 1982, y es este paciente que, si ustedes ven, pues la copia es súper primaria, súper primitiva, como si fuera como de un niño sin ninguna habilidad. Si miren esta copia de esta peinilla, que es muy mala, y sin embargo, sorprendentemente, cuando le presentan esta imagen, ese mismo paciente que no pudo dibujar esa peinilla o esa silla, hace esta copia del dibujo de Botticelli. Entonces, es una disociación muy sorprendente y que también la vemos, por ejemplo, en pacientes con demencia semántica, pacientes que ante la palabra gallo, por ejemplo, no tienen ni idea de eso, qué significa esa palabra. Si se les muestra el gallo, tampoco saben eso qué es. Dicen, yo no sé, nunca lo he visto, no entiendo, no lo sé. Y sin embargo, si le pido al paciente que lo copie, a pesar de que no sepa qué es, miren cómo lo copia. Entonces hay una enorme disociación también acá entre lo semántico y lo visual espacial. Y eso lleva a plantear este modelo, digamos, de la copia y de la denominación. La representación y la forma en la cual nos aproximamos a dibujar una figura sin sentido como la figura de Rey o una figura que tiene significado es diferente, a pesar de que en condiciones normales no nos demos cuenta. Entonces, todos estos pacientes y estas disociaciones lo que también pues, nos muestran es que hay diferentes maneras de acceder al dibujo, que lo ideal es tener integradas esos dos sistemas, pero que pueden estar disociados. Lo hemos visto a través de estos ejemplos que les he mostrado, que podemos hacer una copia a través de un sistema que podemos llamar el sistema espacial, que sería como esta copia que una persona haría a partir de la representación centrada en el observador, un sistema espacial y un dibujo, digamos, línea por línea, mientras que hay otros dibujos que se hacen no a partir del análisis línea por línea, sino de la representación mental
de lo que tenemos almacenado en la memoria semántica acerca del objeto y de cómo a partir de activar esa representación podemos dibujar a pesar de que quizá no podamos hacer la copia línea por línea. Entonces hay un sistema espacial y hay un sistema semántico a partir del cual podemos acceder al dibujo. En artistas con enfermedad de Alzheimer, pues hay varios. Aquí solamente les voy a ilustrar unos pocos muy representativos. El más conocido es el famoso expresionista alemán que se llama William Koenig, es holandés, pero vivía en Nueva York y vivió entre 1905 y 1997. Estas son dos imágenes de su famosa serie de Las mujeres. Y es un artista, entonces, para quien hacer una de estas obras representaba un enorme tiempo conceptualmente y un enorme trabajo. Digamos que él haciendo una de estas obras podía durar hasta un año. Y después, cuando tiene el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en 1976, sigue pintando, en sus propias palabras, él dice, pinto para vivir. Siempre siguió pintando hasta el último día de su vida y fue muy, entre comillas, productivo, porque pues entre 1981 y 88 produjo más de 300 obras de escala similar, es decir, ya no necesitaba un año para hacer una obra, hacía muchas, muchas, muchas con una pues aparente muy productivo, pero claramente pues no era el mismo pintor ni la misma elaboración, sin embargo pues hacía pinturas pues bellas como lo que vemos aquí, que fue una de sus obras pues antes de entrar ya en la etapa terminal. También este caso de otro pintor que tiene un interesante seguimiento, porque es un seguimiento que se hizo tanto desde el punto de vista clínico, neurológico, neuropsicológico, neuroanatómico, como a nivel pictórico. Entonces es un paciente que a la edad de 61 años le diagnostican una enfermedad de Alzheimer por una historia progresiva de trastornos tanto de memoria como de cálculo y de escritura. Aquí vemos pues cómo durante algunos años permaneció estable y luego pues empieza a decaer, esto en relación a los puntajes de una prueba de estado mental mínimo. También pues hacen todo un análisis de los correlatos, digamos, anatómicos de la atrofia progresiva y en relación a sus obras pues también se puede ver en sus autorretratos a los 60, a los 62, 63, 64, pues cómo se va deteriorando su pintura, cómo a partir de las primeras obras, pues se va cambiando, digamos, la precisión en el trazo, los colores, el tono emocional, la originalidad. Y aunque no les traje esos ejemplos por tiempo, es interesante mencionar, por ejemplo, que dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la demencia frontotemporal también tiene un gran interés porque pues, son pacientes que, contrario a los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en donde la atrofia es más de las regiones posteriores del cerebro, en la demencia frontotemporal es en las regiones, como su nombre lo dice, de los polos temporales y de los lóbulos frontales, y contrario a perder la capacidad pictórica, hay casos excepcionales en donde lo que aparece es, por ejemplo, pacientes que descubren una habilidad obsesiva pictórica que no sabían que tenían, por ejemplo, o que empiezan a pintar y que tienen aparentemente pues una capacidad artística muy impresionante. Lo que pasa es que es una capacidad muy centrada en lo perceptual y muy repetitiva y poco elaborada. Entonces, hay una cantidad de estudios muy interesantes que muestran y que plantean como lo que se ha denominado como una facilitación funcional paradójica. Y es paradójico porque son pacientes que paralelamente al deterioro cognitivo y deterioro asociado a la demencia va mejorando sus capacidades de dibujo. Entonces, son también pues evidencias muy significativas en torno a la capacidad para dibujar y para crear. Una de las terapias no farmacológicas más utilizadas en pacientes con enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer es precisamente las actividades en torno al arte, en torno a la pintura. Y se ha demostrado que los efectos de la arteterapia pues tienen que ver con proteger áreas cognitivas preservadas, con estimular capacidades de observación, con estimular habilidades motoras finas, estimular interés, el disfrute, la autoestima.
el disminuir aislamiento social, el posibilitar, digamos, la expresión emocional, el generar sensaciones de orgullo por el trabajo culminado, el redireccionar la energía, relajar. Entonces, pues todos estos son efectos claros de la terapia no farmacológica como la terapia a través del arte, aunque hay también otras terapias como la musicoterapia y otras que han mostrado también ser enormemente efectivas. En esta diapositiva vemos algunas mujeres, todas con Alzheimer, que participan, por ejemplo, en un programa que se llama Memories in the Making, como construyendo memorias en la Universidad de California. Y todos los años hay una exposición de lo que han hecho durante el año. Es una terapia entonces a través de el arte. Y en estas, pues, tanto en etapas leves como en etapas moderadas y avanzadas, con diferentes, digamos, grados de elaboración, pues se ha mostrado que la terapia a través del arte es muy significativa. También ha habido algunas aproximaciones que me parecieron pues súper interesantes en este sentido en el avistamiento de aves desde un enfoque terapéutico. Esta es una aproximación de la Sociedad Audubon, que es pues uno de los grandes ilustradores de pájaros de la historia también, y que muestran la forma en la cual a partir de el conocimiento de las aves y de la estimulación en torno a los sonidos, los nombres, los colores, etcétera, y todo lo que tiene que ver con las aves, pues tuvieron pues resultados muy significativos. Entonces, esto fue también uno de los, digamos, puntos de inspiración en torno a todo este proceso que estamos formulando hacia las aves y también pues teniendo en cuenta que Colombia tiene una enorme biodiversidad que durante mucho tiempo ha sido pues el número uno en el mundo en aves. Y esta actividad que en esta época de cuarentena la Asociación Bogotana de Ornitología ha propuesto y que ha sido fantástico. Yo he participado ya en varias de estas sesiones que me acompañan los sábados de 6 a 9 de la mañana y es pajareando desde la ventana, aprender sobre las aves, aprender a mirar, aprender a disfrutar lo que nos representan todas estas aves que nos acompañan y que cantan desde muy temprano. Y hemos tenido ahora pues la asesoría súper valiosa de Camila Gutiérrez de esta asociación. Y en torno a todos estos temas que les he contado sobre la neuropsicología del dibujo, sobre el interés por la biodiversidad, el amor por las aves, digamos el valor de la terapia y el también adaptarnos a las circunstancias de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Entonces empezamos a formular una cantidad de proyectos para ofrecer a los adultos mayores y a las personas con enfermedad de Alzheimer durante este encierro. Y otro de los, digamos, de los artículos que es inspirador en relación a lo que pretendemos hacer en torno al dibujo es este estudio de Rodríguez y colaboradores del 2014 que se llama Aprendiendo a ver y dibujar, Learning to See and Draw. Y en él, por ejemplo, se plantea que el dibujo mejora la adquisición de información en los procesos observacionales, promoviendo la modificación de representaciones mentales, la construcción de conocimiento y el aprendizaje significativo. Fue una experiencia súper bonita, en este caso eran pues niños que estaban aprendiendo en una tarea de ciencias a dibujar. Y aquí vemos las diferentes fases. Lo sorprendente es que son exactamente los mismos niños que pintan esto, pero la diferencia está en que en unos era solamente pensar en la hormiga y dibujarla, en otros era mirar en el microscopio la hormiga, pensar en la hormiga, describir la hormiga, y en otros era aprender las relaciones, elaborar, digamos, todos unos conceptos semánticos estructurados en torno a esto, paralelamente también al ver, observar, mirar, y pues la calidad de las obras, de los dibujos es muy significativa. Entonces, con base en todas estas
en todas estas historias de la importancia de atender a los pacientes con Alzheimer y a sus familias, de la importancia y los beneficios de la estimulación cognitiva, de las oportunidades que a pesar de la tragedia nos presenta, digamos, por ejemplo, observar a las aves desde la ventana y todo este trasfondo de los modelos de la neuropsicología del dibujo, de las vías, digamos, espaciales, visuales, semánticas de pintar, es que nos planteamos entonces el proyecto del dibujo como método de estimulación cognitiva dentro de uno de esos ejes que estamos desarrollando en ese proyecto del COVID-19 y enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues además de que hay todo un equipo de teleneuropsicología, de otros tratamientos no farmacológicos que, por ejemplo, estimulan a crear como toda una historia de vida de estimulación cognitiva de la memoria y de otro programa de horticultura terapéutica, por ejemplo. Entonces, este programa de dibujo como método de estimulación cognitiva lo que planteamos hacer, pues, es a partir de una actividad interesante, como es y bella, como son, pues, las aves, hacer actividades que permitan, entonces, funcionar como tareas de estimulación cognitiva, tanto de las habilidades visuales como espaciales, como construccionales, atencionales, de memoria y al mismo tiempo emocionales. Entonces, lo que se propone hacer, pues, son tareas de observar, de dibujar, de delinear, de colorear, de asociar los nombres de las aves con la figura del ave, de los nombres con los sonidos que hace el ave. Y pues hemos hecho ya un levantamiento de una serie de ilustraciones de pájaros, de aves de Colombia, las hemos coloreado como se supone que son originalmente. Hemos tenido pues el apoyo de la Asociación pues, de Ornitología a través de Camila Gutiérrez, que también es psicóloga y que pues nos ayuda enormemente para hacer bien la tarea en relación con la selección y con la ilustración de las aves y las actividades que queremos desarrollar. Entonces, pues es esta la actividad nueva que estamos proponiendo de las aves y con todo este esquema que pues forma parte de todo un trabajo que hará también uno de los estudiantes como trabajo de grado y hay pues toda una secuencia donde el paciente que puede participar pues tiene un acercamiento al contenido, digamos, de lo que es lo que son las aves, el avistamiento de las aves, la historia del arte en relación con el dibujo de las aves, el interés, digamos, que se puede despertar en esto es enorme y a partir de ahí, pues motivar el paciente con tareas que van a depender de su grado de deterioro. A veces en la etapa inicial hay muchas personas que pueden y quieren participar de una manera muy activa. Entonces, después de todo ese trabajo, digamos, de estimulación para el conocimiento de este tema de las aves y de las relaciones que puede aprender. Entonces, pues hay toda una visualización y finalmente un dibujo donde también hemos tenido, digamos, la participación y la colaboración de Ángela Carvajal, que es profesora de dibujo y que entonces a través de unos videos enseña a aproximarse a cómo observar, cómo hacer la geometría de lo que vemos, cómo detectar los detalles, cómo organizar en el papel y finalmente poder hacer el dibujo de esos pájaros que proponemos. También pues la actividad solamente también placentera como la de colorear y es la manera en la cual pues cada una de estas personas que va a participar en este programa pues va a ir elaborando como una bitácora que
no tiene un fin, digamos, artístico o de que se juzgue la producción, pero pues desde el punto de vista nuestro, por ejemplo, en un proyecto paralelo que también desarrollaremos con adultos mayores, y con los niños indígenas y con los niños rurales y urbanos, pues es mirar la forma en la cual a partir de estructurar este proceso de observación, de análisis, de aprendizaje, de asociación, también pues vamos a mejorar significativamente las capacidades visuales, espaciales, construccionales que se reflejan en otras habilidades cognitivas. Ese es entonces pues el tema que les quería revisar y podemos pues terminar con este párrafo que me encanta, que dice: dibujar puede llevar a un estado alterado de conciencia, a vaciar la mente de todo pensamiento y llenar el vacío con un espíritu mayor que el ser. Es ampliar la mente a un universo no accesible a los procesos conscientes de la razón. Esto es entonces el tema de la neuropsicología del dibujo de una manera pues muy rápida, pero espero que interesante para todos. Y ahora si quieren pues desbloqueo la pantalla para que puedan responder algunas de las preguntas. Profe Patricia, hermoso, conmovedor, sencillamente queda uno sin palabras. La profe Leonor Vera nos pregunta sobre la figura y por qué se copia la figura. Perdón, Mafe, ¿qué me dijiste? Nos pregunta la profe Leonor que por qué en la evaluación neuropsicológica la figura se usa copiada, qué es lo que evalúa el que se ha copiado. ¿La figura del pájaro o la figura de rey? Por el minuto creo que es la de rey, profe. La de rey. Yo pregunto es si esa figura siempre es copiada o si la hacen también como prueba, como memoria de la estructura de la figura. Sí. Generalmente, digamos, como ustedes vieron, es súper utilizada, es una figura que es como la figura en neuropsicología para evaluar estas funciones, y generalmente se utiliza más como copia, no más como copia, ya estamos involucrando una cantidad de procesos. Dibujar esa figura implica tener una atención conservada, una capacidad de análisis visual, de organización espacial, de integración, o sea, ya solo copiar implica que podemos evaluar una cantidad de procesos interesantes desde el punto de vista neuropsicológico. También se ha utilizado como prueba para evaluar la memoria visual, pero es mucho menos sensible y menos válida porque es mucho más complejo mantener en memoria esas representaciones. En general, las personas, pues digamos, los controles hacen la tarea de la figura de rey de copia muy bien, pueden copiar pues casi pues obtener un puntaje de 36 sobre 36, pero casi nadie, pues casi ningún control de primera tiene una memoria, por ejemplo, visual inmediata de la figura con todos los elementos. De todas maneras, es parte de la evaluación. Sí, se utiliza tanto para copia como para la memoria, pero los resultados de pronto mucho más significativos que hemos tenido en los artículos y en las investigaciones neuropsicológicas han sido más con la copia. Es más, por ejemplo, en el protocolo del Neuronorma Colombia y el Neuronorma España, que son protocolos exhaustivos, se eliminó la copia de la figura, no la copia, sino la memoria de la figura de rey, porque era tan poco sensible que no la seguimos utilizando, ni en España ni en Colombia. Era muy bajito, los puntajes muy, muy, muy bajitos en todos los pacientes, entonces pues no nos aporta mucha información. Profe Patricia, Floralba nos dice que es una experiencia muy bonita, la felicita y dice que es una ventaja de actividades nuevas para nuevas edades. Ella pregunta, ¿se puede volver un curso de fácil acceso?
Sí, estamos en proceso de desarrollo. Ha sido pues toda una experiencia muy rica, muy enriquecedora. Yo pienso que este trabajo con el equipo de neuropsicología que hemos tenido, dadas las circunstancias que hacer pues todo nuestro seminario de prácticas en neuropsicología de manera virtual, pues realmente hemos trabajado muy, muy bien. Son pues súper trabajos en todos los niveles y es un trabajo que estamos desarrollando para que eventualmente pronto podamos convertirlo en un curso virtual que se pueda subir a la red, un curso que podamos, donde que podamos tener, digamos, una página web y donde haya ese curso estructurado que las personas de pronto puedan descargar en sus casas y realizarlo. Por ahora estamos haciendo cosas muy personalizadas porque son estudios piloto que estamos implementando, tanto pues también, por ejemplo, lo de horticultura terapéutica es fantástico, que es otra de las cosas bellas que hemos visto que mucha gente se ha volcado sobre la naturaleza, sobre sembrar en su casa, etcétera. Entonces es un programa que inició con uno de los estudiantes que hizo su trabajo de grado sobre horticultura terapéutica con un grupo de pacientes con Alzheimer y que ahorita pues lo estamos ampliando. La idea es que sigamos trabajando para poder montar esto con una estructura que las personas en sus casas puedan descargarlo y con sus cuidadores y sus familiares lo puedan desarrollar. Por ahora es súper personalizado y pues no podemos tener acceso a muchísima gente porque cada una de esas sesiones pues dura mucho y para que tenga sentido pues tiene que ser que sean mínimo 12, 15 sesiones con la misma persona. Ah, profe, y en ese sentido, si los quieren contactar, ¿cuál sería la vía? A través de mi mail, yo estoy filtrando un poco las personas con las que todavía pues estamos trabajando personalizado, porque pues a pesar de que somos un equipo ya grandecito, ya pues somos más o menos 15 personas en el equipo, pero pues no se da abasto para una cantidad de personas. Pero la idea es eso, que sigamos trabajando para que esto quede estructurado como un programa virtual que la gente pueda descargar en sus casas con unos videos. Por ejemplo, hay un video de la profesora de pintura que es súper bonito de cómo podemos aprender a dibujar cualquier persona, porque de pronto le tenemos mucho tabú. Los niños pintan chiquitos y después ya nunca más vuelven a pintar, ¿no? Y uno cree que uno no puede pintar y que uno le tiene temor. Entonces es como aproximarse a que sí, que todos podemos, todos si queremos podemos aprender a mirar, a dibujar. Y hay unos videos entonces que van a quedar en esa plataforma. Camila también nos hizo un video, Camila Gutiérrez nos hizo un video súper bonito también sobre el avistamiento de aves para estimular a las personas a esa actividad tan linda. Y así, pues vamos a montar esos videos y a montar nuestros videos y a montar nuestro programa en esa página web que estamos desarrollando. Entonces, cuando eso esté, creemos que va a poder tener, digamos, acceso mucha gente y se va a poder beneficiar de este programa. Por ahora es limitado. Mi profe, una pregunta de Sebastián Guarnizo. Una persona de la tercera edad con vestigios de pérdida de memoria sin tener diagnóstico, ¿qué ejercicio se le puede recomendar para prevenir o para mejorar esa habilidad? Todos los que pueda hacer. La idea es que sí, lo que parece sencillo, pero es la recomendación prácticamente en los congresos mundiales de Alzheimer, actividad mental, actividad física, actividad social, todo lo que tenga que ver con estimulación. No hay una fórmula igual para todas las personas, dependiendo de los intereses de cada persona. Si a usted siempre le gustó leer, pues lea, siga leyendo mucho, esfuércese, no importa si se le olvida, vuelva y lo repite, vuelve y lo lee o utilice guías, etcétera, pero si le gusta la música, si le gustaba hacer rompecabezas, o si le gustaba pintar, o si quiere aprender una nueva actividad, o sea, bienvenido mantenerse activo. Y pues eso, activo mentalmente, activo físicamente y activo socialmente. Esas son como las tres fórmulas para cualquier persona mantenerse bien. Profe Patricia, muchas gracias. Solo hay felicitaciones, queda uno admirado por una línea de trabajo que tiene una madurez de muchísimos años y con muchas ganas de
esperar la página y de esperar los nuevos productos de ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, Mafe, muchas gracias a todos. Recuerden que Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina, que tenemos más de 200 programas que están disponibles en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Profe Patricia, asistentes, feliz noche.